Hola, este es un video dedicado a mi madre que me lo pidió para que le hablara del fuego y de los extintores. Aquí hay un triángulo del fuego que pertenece a la teoría del fuego. El oxígeno es el comburente. El comburente, según su concentración, puede hacer explosivo la madera. ¿Cómo? La madera, que es un combustible, requiere de un flashpoint o firepoint para producir llama. Flashpoint sería el punto en el que la madera libera gases que generan llamas, pero no se autosustentan. El firepoint sería el punto de fuego, cuando la madera o cualquier combustible que genera gases suficientemente calientes para generar una reacción en cadena y generen una llama que se sustente, una llama sustentable. El oxígeno acelera esa combustión, acelera esa reacción química y física, que es el fuego, que incluso puede llegar a ser explosiva si ustedes utilizan oxígeno líquido para incendiar madera. Si no me creen, busquen videos en YouTube. Fuentes, créeme, güey. Y si no me creen, que es bueno dudar, búsquenlo. No se queden con lo que le dicen. Y después tenemos el tetraedro del fuego. El tetraedro del fuego es el combustible, combustible más el calor más el comburente con el cuarto componente, que es la reacción en cadena. En el triángulo del fuego tendríamos el firepoint, cuando tenemos una temperatura no suficientemente elevada para generar una reacción en cadena. En el tetraedro del fuego tenemos el el firepoint tenemos acá en el tetraedro del fuego. Y el flashpoint en el triángulo del fuego. El triángulo del fuego genera una reacción de fuego que se apaga de inmediato. Firepoint, flashpoint, flash de rápido. Y lo que tenemos acá en el tetraedro del fuego es el firepoint, el punto de fuego, cuando el fuego ya es sustentable y se propaga por otros combustibles. Ok, cuando tenemos la reacción en cadena y la quitamos del tetraedro del fuego, se va a apagar. Y ese proceso se llama inhibición. Cuando tenemos el combustible y lo quitamos del fuego, por ejemplo alejando un sofá de un árbol de Navidad incendiado, se llama segregación. Cuando tenemos el calor en el tetraedro del fuego y lo quitamos el calor, se llama enfriamiento. Cuando tenemos el comburente y lo quitamos del comburente, tenemos sofocación. ¿Ok? El comburente es siempre oxígeno, lo que no quita de que hay elementos químicos, compuestos químicos que contienen grandes cantidades de oxígeno y que aceleran la combustión de los elementos, que también se hacen llamar comburentes, como por ejemplo los que son altos en oxígeno. No tengo ningún ejemplo en mi cabeza ahora, pero serían los óxidos, óxido nitroso, los óxidos, ¿ya? El fuego, que se me olvidó decir, es una reacción química y física con liberación de llama, calor y luz. Eso es el fuego, que se me estaba olvidando. ¿Ya? Ahora voy a pasar a los tipos de extintores. Tenemos clase A, clase B, clase C, clase D y clase K. Siendo el A de materiales sólidos como maderas, papel y cartón. Los B, los líquidos como gasolina, alcohol y pintura. Los C como eléctricos, como por ejemplo los cables eléctricos o transformadores. Y los D, tenemos esos D que son los metales que se pueden incendiar, como aluminio y magnesio. Y los K, que son los grasas, aceites vegetales en llamas, ¿ya? Y tenemos los agentes extintores, que sería el agua, que actúa por enfriamiento, o sea, quita temperatura al evaporarse, quita temperatura del fuego, y funciona principalmente en materiales sólidos. ¿Por qué no funciona en líquidos? Porque por principio de Arquímedes le tenemos agua a un alcohol o a una benzina. Esta agua va a flotar al ser más ligera que el agua, y por principio de Arquímedes se va a poner en contacto con el aire, no apagando la llama. Pueden buscar ahí cómo se quema el agua, o pueden buscar ahí qué pasa cuando le echan agua al alcohol incendiado. O lo pueden hacer en su casa, lo que no le aconsejo mucho, a menos que tengan un ambiente muy controlado. El eléctrico nos sirve el agua porque, si bien sabemos que el agua no conduce a la electricidad, los solutos disueltos en el agua sí lo hacen. Y el agua
pura, 100% pura, extremadamente corrosiva y siempre saca solutos, metales o minerales de donde sea y los disuelve en ella, haciéndola electrificada, o sea, haciéndola conductora eléctrica. Por eso nos sirve el agua para apagar equipos eléctricos. Y también tenemos el metal. Nos sirve el agua para apagar metal porque produce una reacción violenta. Esa reacción violenta tendría que investigar por qué se produce, pero se produce, calculo yo, que porque la temperatura de los metales es tan alta, calienta a tan alta temperatura, que el agua lo único que hace es romper la cadena de hidrógeno y oxígeno y genera más comburente a la reacción que es el fuego. Para la grasa genera un efecto llamado boil over. Estaba en la grasa con el agua. Genera un efecto llamado boiled over. El agua, al ser más pesado que la grasa, se va al fondo de una grasa de un aceite que está hirviendo, está a una temperatura de más de 100 grados Celsius, punto de ebullición del agua a nivel del mar, y esta se expande, y al expandirse empuja las partículas de grasa, mezclándolas mejor con el aire, generando una reacción violenta como una explosión. Una explosión llamada boil over. Búsquenla, es bastante interesante. El agua bajo presión es lo mismo. Y después tenemos la espuma química. La espuma química apaga quitando el fuego del combustible. Y eso se llama segregación. Cuando quitamos cuando ponemos una barrera entre lo que es la temperatura y el combustible, separamos el combustible de la temperatura, lo que se llama segregación. Y esa segregación funciona principalmente en líquidos, como por ejemplo gasolina y alcohol. La espuma eso básicamente segrega el fuego, lo sofoca y lo segrega. Y también lo enfría porque tiene elementos que enfrían también. Pero principalmente segregan el fuego, alejando la temperatura del combustible que sería el líquido. Y la espuma química, al tener impurezas o minerales, no sirve ni para eléctricos, no sirve tampoco para metales y no sirve tampoco para grasas, porque las grasas son demasiado calientes. Después tenemos el polvo químico seco. El polvo químico seco lo que hace es actuar como una barrera que impide la reacción en cadena. Y cuando cortas la reacción en cadena se llama inhibición. O sea, impide que los otros elementos se incendien. Y esa reacción en cadena, al ser inhibida, apaga el fuego. Y funciona tanto en sólidos, líquidos, eléctricos y sobre todo en metales. En metales, si pueden ver, es lo único que apaga es el polvo químico seco, por inhibición. Y después tenemos el CO2. El CO2 funciona por sofocación. El dióxido de carbono empuja el oxígeno. El O2 lo empuja y lo separa, o sea, lo saca del material que está incendiado. ¿Por qué no sirven sólidos? Porque los sólidos son porosos. Al ser porosos guardan pequeñas cantidades de oxígeno y el dióxido de carbono se evapora rápidamente, haciendo que cuando se evapore se vuelva a incendiar los rescoldos, porque como digo, los elementos porosos, que son los elementos sólidos que se incendian, papeles, madera y cartón, se vuelven a incendiar en cuanto se disuelve el dióxido de carbono y mantiene la temperatura demasiado alta. Pero el dióxido de carbono funciona en combustibles que no prenden con tanta temperatura como como alcohol y electricidad. Y también metales calientes. No, metales calientes no sirve, me equivoqué, aquí no se aparece. Y el haloclean. El haloclean lo que hace es evitar la reacción en cadena. Por lo tanto, eso se inhibe la reacción en cadena. Ese método se llama inhibición y funciona en sólidos, líquidos y eléctricos. El haloclean tiene la particularidad de que es un líquido que se evapora muy rápidamente, generando la reacción en cadena, inhibiendo la reacción en cadena y no transmite la electricidad, por lo tanto es principalmente utilizado en terminales eléctricas. Y después tenemos el acetato de potasio. El acetato de potasio envuelve la partícula de grasa, evitando que ésta se tome contacto con el fuego. Y es lo único que apaga las grasas. Es lo único que apaga las grasas. ¿Ya? Cuando esta partícula de grasa se ve envuelta por el acetato de potasio, no se incendia. Y así va bajando la temperatura poco a poco, evitando de que esta grasa siga incendiándose.
Aunque si estáis en un fuego en la cocina, hay otra forma de apagarlo. Como la cocina no es algo industrial, no es que sea una cocinería con una campana en llamas llena de grasa, cuando ustedes tienen una olla repleta de aceite, y este aceite se incendia, basta con tomar la tapa, ponerla por sobre la tapa, o sea, tomar una tapa, tapar la olla que se está incendiando y colocarle un paño mojado encima para sofocar el fuego y dejarlo ahí que se vaya enfriando de a poco. Pero de ninguna manera tienen que echarle agua, porque por lo que dije, echarle agua a un aceite que está prendido generaría el boil over, que sería una reacción violenta que podría incendiar toda su casa. Si tienen esta olla de aceite o esta sartén con aceite, coloquen la tapa, mojen un paño y tíreselo encima para que sofoque el fuego. ¿Ya? Y ahora voy a hablar un poco de los extintores. Ok, para ocupar un extintor lo que tienen que hacer es tomar esta manilla y la pueden tirar con fuerza o si no, girarla hasta romper el plástico. Cuando esté roto el plástico, tira la manilla. La toman de acá y empujan esta palanca hacia abajo. Cuando empujan la palanca hacia abajo, liberan el compuesto que tenga el extintor para poder apagar el fuego. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos el barómetro que indica que está a una presión ideal. Y aquí indica que hay que recargar, aquí indica que está sobrecargado y aquí indica la manilla que está en una presión ideal. Sin hablar mucho, porque me explayaría mucho, este video ya tiene 11 minutos, voy a hablar un poco de esto. Este es polvo químico seco, que funciona para sólidos, líquidos y eléctricos. Aquí aparece en el extintor los tipos de fuego que atacan. Y si no lo tienen más, y para tenerlo más claro todavía, aquí tenemos ejemplos de sólidos, ejemplos de líquidos y ejemplos de eléctricos. El extintor se ocupa, pucha, ahora no lo puedo mostrar muy bien. Bueno, que en todo caso este video lo va a ver mi madre nomás. Cuando el extintor se ocupa, se tiene que ocupar a una temperatura que sea segura para la persona, atacando primero la base del fuego y después hacia arriba, hacia donde se está propagando. ¿Cómo? Tomando con una mano la manilla y con la otra mano la manguera o la salida de la boquilla del fuego, o sea, la boquilla del extintor. Y luego, acercándose al fuego a una distancia que sea segura, puede ser 1,5 metros, 2 metros, dependiendo de la intensidad del fuego, apuntar a la base del fuego, activar el extintor bajando esta manilla hacia abajo y con esto, haciendo un movimiento de abanico, apuntar a la base del fuego y después hacia donde se está propagando. Esa es la manera correcta de utilizar el extintor. Ok, espero que les guste el video. Si a alguien le gustó y le sirvió, que me avise. Adiós.